Colombianos, atención, Gustavo Petro tiene desesperada a la derecha por el nuevo nombramiento del ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Y es que definitivamente a los uribistas y a la extrema derecha nada, absolutamente nada, los tiene contentos. Primero, cuando se nombró a Iván Velázquez, decían que este señor que venía de una liga contra la corrupción allá en Guatemala, que no, que lo hayan sacado de Guatemala por haber metido a un presidente y a una vicepresidenta a la cárcel por corrupción, pero que definitivamente esto no era cierto y el ministro pues era malo. Ahora, Gustavo Petro, después de que recibió las peticiones de que nombrara a alguien que tuviera conocimiento en el ejército y demás, nombra a un general y estos berracos salen a decir que es que hay unos generales con mayor rango, que como así, que van a renunciar estos pues generales porque no van a permitir que los mande alguien o un general con menos rango y demás. Y pues así están las cosas. Sin embargo, el general en las últimas horas renunció a este cargo y ahora asumirá de civil el Ministerio de Defensa, como siempre se ha hecho. Y como los argumentos se le acaba a la ultraderecha, pues no tienen de a dónde agarrarse. Hágame el favor. Y es que Gustavo Petro nombró a este ministro, señores, y es el mismo personaje que rescató a los hermanos Mucutuy, ¿no? ¿Recuerdan? Los pues niños que desaparecieron en la selva luego de que se cayó una avioneta y que 40 días después los encontraron. Pues este general fue el que dirigió pues esta misión de rescate. Y es que es un anuncio que causó sorpresa en diferentes sectores. Sin embargo, pues Sánchez los tiene desesperados a todos estos uribistas. Vamos a escuchar cómo fue el anuncio del presidente Petro, que tiene desesperados hasta la misma Vicky Dávila, que publicó un video metiéndole miedo a las fuerzas militares y como que los asesores le dijeron, oiga, no, no haga eso porque se echa en contra hasta la fuerza pública, ¿no? Escuchen y verán. En mi gobierno, porque este gobierno quiere la verdadera democratización, no solo descentralización de Colombia. Entonces, gracias por haberme escuchado, creo que hablé de todo, solo me queda un anuncio aquí, final, no hablé de la UNGRD y nada de eso, pero vamos a tener un nuevo ministro de Defensa, hablando de seguridad, que tendrán ustedes que hablar mucho con cada región con su problema, que sé que existe. Ese nuevo ministro de Defensa, porque Iván Velázquez, que desarrolló una muy importante labor moralizadora, dada su historia, pues se retira. Y lo que he pensado, espero no equivocarme, es que el ministro de Defensa sea un general de la República. Y que ese general de la República tenga que ver muchísimo con la vida. Y que yo he observado en estos 2 años y medio de gobierno cómo matan y matan niños en Gaza. Fui la primera voz en levantarme en el mundo. Por eso allá me quieren muchísimo, los niños y las niñas palestinas. Pero también me tocó vivir cómo mandaban encadenados a nuestros niños y niñas en los aviones, bajo el crimen de ser migrantes, y ser migrantes no es ningún crimen. El que criminalice a los migrantes se está acercando a Hitler. Y también los vimos muriendo en nuestros campos de batalla, porque las mafias se han dedicado a reclutar niños precisamente porque saben que a mí me da miedo. Miedo no, asco, que mueran los niños en combate. Y ahora se aprovechan de mí, me han hecho un perfil psicológico. Y entonces los ponen de escudos. Y los que mueren en los campos de batalla son niños. Con el ejército hemos tenido varias discusiones alrededor de este tema y me han comprendido. Pero mientras generales israelíes bombardean niños en Gaza y autoridades norteamericanas nos mandan los niños encadenados en avión, que ya de Colombia no llega ninguno encadenado que no sea un delincuente. Ellos aceptaron mi propuesta. No puedo decir que no vengan porque tienen su derecho de tener a quienes se les dé la gana allá, pero yo tengo el derecho de que la gente colombiana sea tratada dignamente. Entonces aquí sí demostramos cómo un general salva vidas de niños y de niñas, cómo salva la selva, cómo puede escuchar la selva y sus espíritus de vida a través de los pueblos que la habitan milenariamente, que son los pueblos indígenas amazónicos, que se reunieron con el ejército de Colombia, con la Fuerza Aérea, y durante 40 días luchando incluso contra el pesimismo. Y aquí el presidente no fue pesimista y quiso creer en esos espíritus. No me vayan a decir brujo ahora los fake news,
sino que yo sí creo en la gran energía de la vida y que la vida nos habla y hay que atenderla. Entonces, pues logramos resistir 40 días con tropas en el territorio y con indígenas en el territorio conviviendo y salvamos niños y niñas. Mientras generales mataban niños en Palestina, generales colombianos salvaban niños en la selva amazónica colombiana, y por eso he querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez. Bueno, gracias a todas y todos por haberme escuchado largamente. Bueno, aquí les dejó en claro que Pedro Sánchez será el nuevo ministro y eso no le gustó a la ultraderecha. Sin embargo, Gustavo Petro escribía un mensaje anunciando esto en su red social X. En el mundo, generales israelíes bombardeaban y mataban 17.000 niños en Gaza. Autoridades de los Estados Unidos mandan niños con sus padres encadenados por migrantes. En Colombia, los que se llaman antirrevolucionarios, por pura codicia traqueta, asesinan los niños de su propio pueblo. Yo nomino como ministro de Defensa de Colombia, potencial mundial de la vida, a quien salvó la vida al lado de los indígenas y la selva, a niños y niñas indígenas que hoy corren alegres y libres. Es mi mensaje al mundo para que dejen de asesinar niños por la codicia y que luchen por la vida. El general Pedro Sánchez nos ayudará a llevar a Colombia a la paz, dijo aquí pues Gustavo Petro. Sin embargo, una de las que no le gustó esta noticia, que publicó un video sembrando miedo, fue Vicky Dávila, señores, y que luego borró el video. Muy pocas personas lograron rescatarlo porque fue inmediatamente que lo hizo. Aquí queda en evidencia la señora Vicky Dávila. Ella escribía: urgente, el nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa genera un tsunami en las Fuerzas Armadas. Hay 29 generales y almirantes más antiguos que él. Se rompe el mando militar. Tendrían que irse. Algunos dicen que saldrían solo 10. Moñona de Petro, moñona, para acabar con las Fuerzas Armadas en medio de la peor amenaza criminal en el país. Los colombianos quedan en manos de los bandidos. Todo es un libreto y ojo con las elecciones. La señora metiendo pánico, tratando de hacerse elegir, ¿no? Pues la señora aquí, este es el video que borró, sembrando el pánico en toda Colombia. Increíble, porque lo borraría, ¿no? Los asesores debieron decirle: oiga, no publique esto. Hola, saliendo de Medellín y estando aquí en el aeropuerto nos llega la noticia de que el general de la Fuerza Aérea, Pedro Sánchez, será el nuevo ministro de Defensa. Esto, sin lugar a dudas, según fuentes militares, causará un verdadero tsunami dentro de las Fuerzas Armadas. Piensen ustedes, él es brigadier general y hay por lo menos 29 generales y almirantes, algunos generales hasta de 4 soles, que son más antiguos y tendrían que irse de las Fuerzas Armadas porque se rompe el mando militar. Una muy mala noticia para la seguridad de Colombia, una muy mala noticia para los colombianos. También se rompe la tradición de tener un ministro de Defensa civil. Petro está siguiendo un plan. Petro quiere destruir a nuestras Fuerzas Armadas. Ya había hecho una barrida de generales y de almirantes cuando llegó al poder. Qué berraca para desinformar. Pues adivinen que el general acaba de renunciar a la Fuerza Aérea para asumir el cargo como ministro de Defensa como civil. ¿Qué tendrá que decir la señora? Yo creo que después de que escuchó la noticia de la renuncia del general, tuvo que borrar este video. Siempre sembrando la cizaña, ¿no? Otra vez, Petro está siendo moñona y quiere acabar con nuestras fuerzas dentro de su plan macabro. Ojo con las elecciones, ojo con un posible fraude. Tenemos que estar muy atentos todos los colombianos. Tenemos que cuidar a nuestras Fuerzas Armadas. Si no las cuidamos, ¿quién nos va a cuidar a nosotros de esta amenaza criminal y de este gobierno con este proyecto político destructivo, como el de Petro? Ah, increíble, señores. Ahí está pintada la señora Vicky Dávila diciendo que es un plan macabro, que mejor dicho el presidente va a acabar con todas las fuerzas. Definitivamente esta señora está por fuera de sus cabales. Y es que Juliana Beltrán se lo dijo. ¿Por qué la señora Vicky Dávila borró el video donde le metía miedo a las fuerzas militares por el nombramiento del general Sánchez? ¿Se dio cuenta que se le notaba mucho la cara de rabia? Es que Vicky Dávila no puede evitar la rabia que tiene Gustavo Petro cuando hace nombramientos acertados. Por supuesto, aquí el Centro Democrático también saltó a pelear, también empezó a decir, mejor dicho, que este nombramiento es malo, a ellos nunca les gusta nada. Pero cuando el señor Diego Molano lo nombraron ministro de Defensa, siendo porque había nacido en el hospital militar, ahí sí todo el mundo aplaudió y lo hizo eco, ¿no? Ahí vamos mirando la calaña de esta gente. Andrés Forero dice: de un plumazo Gustavo Petro se cargó la práctica civilista de los últimos 30 años de nombrar a un militar activo en el Ministerio de Defensa y fuerza el retiro de cerca de 10 generales en la peor crisis de seguridad de los últimos años. Ya el general, ex general se puede decir, dijo que nadie se iba a ir.
Sin embargo, esta es la narrativa de ellos. Por ejemplo, aquí el señor mayor Jorge Castillo, experto en inteligencia, señala que con el nombramiento del nuevo ministro de Defensa Militar, pues el mayor general Pedro Sánchez pone en riesgo a 27 generales con antigüedad. Es indignante que se debilite la jerarquía militar. Ah, es que es increíble cómo siembran la cizaña. Escuchemos a este señor Jorge Castillo. Asimismo, en este momento habría malestar de los señores generales, se encuentran en reunión, se encuentran analizando la situación coyuntural de Colombia. Que Dios los acompañe en sus mejores decisiones. Colombia los necesita. 7 generales fuera de la fila, los cuales se necesitan en el área de operaciones. La recomendación y solicitud respetuosa es que continúen en las fuerzas militares. Esto al parecer obedecería a alguna estrategia política para de alguna forma debilitar las fuerzas militares y lograr consolidar áreas por parte del terrorismo. Es indignante que se debilite y se descuaderne la jerarquía militar, pero también que se politice a la fuerza pública para intenciones ideológicas. El llamado al cuerpo de oficiales es que continúen en sus cargos, que los colombianos los necesitamos activos. No es hora de egos, no es hora de rencores, es hora de pensar en Colombia y los necesitamos hoy más que nunca en las filas. Colombia está en este momento en peligro que los grupos terroristas continúen acechando a la población, continúen creciendo en número de hombres, en número de armas. Ellos son los mismos que siembran este terror definitivamente y este odio, ¿no? Pues aquí Carlos Ruiz le responde a este mayor y le dice, por eso este no llegó más allá de mayor. No sabe que el ministro de Defensa no tiene mando sobre la tropa. O que me digan cuál de estos ministros civiles que ha habido en Colombia desde 1991 ha tenido siquiera una unidad bajo su mando. Es más, el general Pedro Sánchez pide la baja y llega como civil, como gesto de respeto con oficiales más antiguos que él, y a quienes no los va a mandar, sino a coordinar en asuntos administrativos, presupuestales y políticos, que son las funciones de un ministro de Defensa. Ganas de joder de estos retirados activos, que son militantes de la oposición uribistas, y es ganas de joder porque Pedro Sánchez ya solicitó su retiro de la FARC para asumir como civil el Ministerio de Defensa. ¿Qué tendrán que decir ahora los uribistas? ¿De dónde sacarán entonces libretos? Aquí uno de los opinadores, Héctor Riveros, dice, uno de los grandes reclamos históricos de la izquierda en la que militaba Gustavo Petro, milita todavía, señor Héctor Riveros, era que el ministro de Defensa fuera encabezado por un civil. Es una garantía de control de la fuerza pública a la que ahora el presidente renuncia. Retroceso de 3 décadas. En fin, renunció, señores, renunció, no se alarmen. Aquí Juan Carlos Lozada también salió a decir, ¿no? Nunca me imaginé que el primer gobierno de izquierda de nuestra historia fuera el que regresara a un Ministerio de Defensa castrense. Romper la tradición de ministerios civiles tiene riesgos. Seguramente algunos celebran esta decisión a causa de la muy pobre labor del último ministro y del deterioro de la seguridad. A mí me ha guayado moral, dicen acá. Y aquí le dicen, pobre la orla del Congreso de la República, no sea cínico. Los golpes más duros al narcotráfico se los dio Velázquez. Capturas de capos y estructuras completas, incautación récord en drogas. Si algo tiene destacada la violencia es la crisis financiera de los narcos. Y es verdad, ¿no? Les están acabando todo y por eso andan súper rebotados. Daniel Monroy hace un análisis que realmente es cierto, ¿no? Petro nombra como ministro de Defensa a un ex magistrado que combatió la corrupción en la Corte Suprema y las chuzadas del gobierno de Uribe. Y no les gusta, ¿no? Les pareció terrible este nombramiento. Petro nombra a un general que ha demostrado respeto por la vida y la protección de los derechos humanos. Y tampoco les gusta. Ah, pero cuando Duque puso a Molano, cuyo único mérito era haber nacido en el hospital militar, lo celebraron con bombos y platillos y hasta con bombas en los campos con menores de edad, ¿no? Así son, así son. Así Petro nombre al mismo Jesucristo como ministro, igual lo criticarían. Y es cierto, todo lo critica esta gente. Y es que trae uno a colación esto de Angélica Lozano cuando se cumplen 3 años, cuando dijo la frase, con estos hijueputas no se puede hacer nada. Aquí le cae muy bien a toda la oposición de este país. Nombre al quien nombre, pues Gustavo Petro siempre será el malo de la película. Y recordemos que este ministro fue el que paró en seco a este periodista Daniel Samper cuando se hizo respetar y cuando hizo respetar al presidente Gustavo Petro. Ellos, con su sátira, con su burla al presidente Petro, pues este general Pedro Chances los paró en bombas. Esa pues fue mi columna de hoy.
No sé ni si le quieres dar la palabra al general. No, señor, va a preguntar. Pero yo sí quisiera pedir Secretario general. Mi chica. Quiero decir lo siguiente, yo entiendo la sátira y otras variaciones literarias y el periodismo, etcétera, pero me siento muy incómodo en este espacio. Yo soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es mi comandante, es nuestro comandante es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio. No, ni más faltaba. Con todo gusto volvemos o buscamos otro espacio, pero no voy a estar en este espacio donde se traten temas diferentes a los cuales ustedes muy gentilmente me han permitido hablar. Ni más faltaba, general. Sabemos perfectamente que no son temas para que trate un general de la República, son temas políticos y son temas de sátira y formas de abordarlo, pero de ninguna manera vamos a pedirle opiniones a usted sobre... Sí, pero me siento muy incómodo. O sea, si van a haber otras lecturas de artículos que están enfocados en esa misma línea, yo le agradezco y buscamos otro espacio, Daniel, ni más faltaba. No, señor, no va a haber más. Vamos a hacer una última ronda de preguntas y agradecerle su inmensa generosidad de haber estado con nosotros hoy en Los Danieles. Decente aquí el general con estos periodistas que, pues, sembrando la cizaña como siempre. Pero aquí está un análisis de Álvaro Forero Tascón, que dice que esta jugada de Gustavo Petro posiblemente podría ser brillante, ¿no? Entonces escuchemos el análisis. Esta es una jugada a varias bandas que por ahora parece inteligente. Primero, no va a haber ninguna barrida, obviamente, que se van a ir 29 generales. Acuérdese que la narrativa de la oposición contra Petro, apoyada en buena parte por los militares en retiros, es que Petro no deja actuar a los militares, que a eso se deben los problemas de seguridad. Es decir, que esos problemas de seguridad son imputables al poder civil, no al militar. Con un ministro de defensa militar, Petro lo que hace es poner la pelota del lado de los militares. Está diciendo, que es que yo no los dejo actuar, pues les va a poner a un militar de ministro. Y con eso no premia a los sectores del ejército que se quejaban sotoboche, sino que yo creo que al contrario los castiga poniendo a un general de la Fuerza Aérea, que eso no le gusta al ejército, y más joven que la mayoría de generales, incondicional de Petro, que responde a Petro y no a los poderosos del ejército. Con este nombramiento yo creo que no lo pueden acusar de frenar a los militares más, o de tener un ministro que no sabe de asuntos de seguridad. Y me imagino que aspira a que un militar pueda generar mejores resultados que el ministro anterior, especialmente porque no siendo del ejército, pues no se va a cubrir con la misma cobija de los generales del ejército, y les va a poder exigir más. Y Petro logra una cosa que es muy importante para él, pensando en su historia, tener un ministro de defensa de confianza, porque Sánchez le va a deber el cargo a él, no va a haber llegado ahí por antigüedad, sino por puro favorecimiento del presidente. Y lo otro que creo que la otra jugada es el presidente debe prever, sobre todo en sus charlas con Armando Benedetti, que el tema que puede ser más débil de su gobierno al final, el próximo año, sea el de seguridad, que ese se vuelva el tema de la campaña, y que si pone un militar, pues puede mejorar la seguridad, ¿no? Entonces aquí podemos decir que no lo hizo a propósito, sino que por el contrario, para reforzar la estrategia militar, para mejorar la seguridad y posiblemente le sirva en campaña el próximo año si mejora la seguridad, ¿no? Aquí dicen, hay que valorar el propósito del presidente, buscar a los mejores. Obviamente en un país acostumbrado a la corrupción sobrarían los Carrasquilla, los Abuinen, los Montoya, los Olmedo, etcétera. Y escasean los Carrillo, los Bolívar, los Velázquez. Mis mejores deseos para la labor del general Sánchez. Aquí lo que toca es apoyar, porque esta gente como Vicky Dávila intenta es atacar, ¿no? No les gusta nada. Aquí el congresista Heráclito Blandines dice lo siguiente: la designación del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa en medio de la difícil situación de orden público que vive Colombia es un acierto del presidente Gustavo Petro. Se trata de un hombre civilista que ha dedicado su vida a las fuerzas militares. Escuchemos. El presidente de la República acaba de designar como ministro de la Defensa Nacional al general Pedro Sánchez, que es un hombre que ha dedicado su vida a las fuerzas militares, específicamente a la Fuerza Aérea, y que se ha probado en todos los campos en su actividad militar. Es el hombre que rescató, junto con unos pueblos indígenas, a los niños perdidos en las selvas espesas del Guaviare. Pero que además, una característica principal del general Pedro Sánchez es que es un hombre civilista, que sabe que responde al poder civil en este país, es decir, al presidente de la República como comandante jefe de las fuerzas militares. Es una gran designación que hace el presidente Gustavo Petro en el momento que vive el país del conflicto armado y de los conflictos regionales, designar a un ministro de la defensa de las fuerzas militares.
Ahí está el análisis El también, presidente- pero a algunos no les sigue gustando. Sargento del Ejército Nacional, el sargento Chala dice, el nombramiento del mayor general Pedro Sánchez como ministro de Defensa representa un asiento destacado del presidente Gustavo Petro. Mis más sinceras felicitaciones al señor general, con quien tengo el honor de compartir una buena amistad. Sin duda, asume un desafío de gran envergadura, dignificar y fortalecer el invaluable trabajo de los miles de hombres y mujeres que conforman nuestra fuerza pública. Estoy seguro de que su liderazgo, experiencia y también pues serán fundamentales para alcanzar este noble objetivo, ¿no? Eso es lo que no les gusta, ¿no? Y es que aquí lo dejó claro, ya el general pues pidió la baja para asumir el cargo y dice, la defensa nacional no tiene color político, es un sentido patriota, si se desvía para algún lado, pues simplemente se fractura y se debilita nuestro Estado, dice el nuevo ministro de Defensa. Que la defensa nacional no tiene color político, que la defensa nacional es de un sentido patriota, que si se desvía para algún lado la defensa nacional por pensamientos políticos, simplemente se fractura la democracia y se debilita nuestro Estado. Si hay un pilar sobre el cual se soporta una nación, es el Ministerio de Defensa, porque la patria no existiría sin quien la defienda, y para eso estamos nosotros. Aquella persona que está dispuesta a entregar la vida para que otros vivan, es un héroe. Es un héroe. Y esos somos quienes tenemos el honor, pero también la responsabilidad de vestir ese uniforme con integridad para salvar la vida de otros. Sacrificamos privilegios, tiempo e incluso la vida para que otros la disfruten. Esos son héroes. Bueno, esas son las palabras del nuevo ministro de Defensa que no le ha gustado a los Cabal, a los Vicky Dávila y demás, ¿no? Y también aquí el ministro saliente Iván Velázquez, a través de un mensaje radial, pues le llegó a 300.000 uniformados y a 58 unidades de la policía. El ministro agradeció la labor constante que realizan a diario por proteger las comunidades y garantizar su seguridad. Buena mar para el exministro Iván Velázquez. Un saludo muy especial a todos los hombres y mujeres de la fuerza pública, de las fuerzas militares de la Policía Nacional, desde el Batallón de Operaciones Especiales de Aviación en el Fuerte Tolemaida. Quiero dirigirme a todos y todas para agradecerles por el trabajo constante, responsable, sacrificado que realizan día a día para la seguridad del país y en la búsqueda de la paz. Hace 30 meses llegué al cargo de ministro de Defensa. Ya estoy próximo a terminar mis labores al frente de este ministerio. Y quiero recordar cómo desde el primer día que tuve contacto con hombres y mujeres de la fuerza pública en esa relación directa que se estableció a través del ministerio, cómo encontré a unas personas realmente sacrificadas, dedicadas al trabajo, que piensan siempre primero en la patria, que piensan primero en la población, aún antes que en ellas mismas, que en ustedes mismos. Y reconocía desde ese primer momento, con la cúpula militar y de policía, lo que ha significado en nuestro país el respeto por la institucionalidad, por la democracia, por la justicia, por la libertad. Ahí les manda el mensaje Iván Velázquez, señores. Se despide del ministerio, asume Pedro Sánchez y la derecha bien desesperada, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan qué opinan de que Vicky Ávila haya sembrado este miedo y después borrado el video por cobarde, ¿no? Increíble. Muy amables y hasta pronto.